En el año 2014 me enteré de un texto que podría ser una revelación. Suena muy descabellado hablar de revelaciones en pleno siglo XXI cuando la ciencia ha avanzado más y más, pero solo cuando empiezas a leer sus documentos que yacen entre sus páginas de esta revelación que te voy a hablar hoy, te pone más reflexivo con respecto a los temas de Dios, la divinidad, el universo, incluso los ángeles y sobre todo de nosotros mismos. El libro de Urantia tiene 196 documentos, acumulando unos 2097 páginas. Habla de tópicos como la vida después de la muerte, astronomía, ciencia, religión, filosofía, mucha espiritualidad y la revelación última de las enseñanzas y vida del Maestro Jesús de Nazaret, en su cuarta parte. Muchos leen los documentos directamente sin tomar en cuenta el origen del libro, pero quisimos investigar y dimos con dos textos históricos que relatan cómo estos documentos, de forma supuestamente sin intervención humana, aparecieron para que luego un grupo de personas iniciales ayudaran a publicar este texto, el libro de Urantia, en el año de 1955. Basaremos estos videos con fragmentos de los relatos de los orígenes del libro de Urantia, para aclarar tanto su origen como las reales intenciones de llevar esta obra a las demás personas, ya que se piensa que el libro Urantia es el inicio de una secta, religión, grupos especiales de predicadores o el inicio de la New Age, con sus teorías de reencarnación o contactos canalizados con entidades de otros planos o planetas, cuando en realidad el libro de Urantia tiene un método único y distinto a cualquier cosa paranormal, canalizada o de texto inspirado revelatorio que se ha visto anteriormente. Por lo tanto, todo comenzó de esta manera. Entre el verano de 1906 a 1911 llegó a ocurrir un caso bastante particular en una residencia en Chicago, Illinois. El Dr. William Samuel Sadler y su esposa Lina estaban residiendo temporalmente en el edificio cuando una señora les tocó la puerta y les dijo: ¿pueden venir abajo conmigo? Algo le ha ocurrido a mi marido. Se ha quedado dormido y respira de manera muy extraña. No puedo despertarlo. Era la esposa que vivía abajo del apartamento donde vivían los Sadler. Su esposo le ocurría algo bastante peculiar. Los Sadler bajaron y siguieron a la angustiada mujer hasta su piso. En el dormitorio encontraron a un hombre de mediana edad tendido en la cama. Parecía dormido, pero su respiración era descompasada. Inhalaba 2 bocanadas rápidas de aire y luego paraba de respirar por un intervalo que resultaba alarmante. Sadler rápidamente le tomó el pulso y se sorprendió al encontrarlo normal. Sin embargo, el sueño de la persona parecía bastante profundo. El doctor intentó varias veces despertarlo sin conseguirlo, por lo que tuvieron que optar por desistir y esperar. Luego de despertar, la persona que estaba dormida dijo que no recordaba lo que había pasado y no había tenido algún sueño extraño. El doctor le recomendó ir a una cita con él para ver si tenía alguna anormalidad, la cual aceptó, y al día siguiente, luego del chequeo, le encontró en excelentes condiciones físicas. Varias semanas después, aquella señora llamó una vez más a los Sadler para decirles que su esposo se había sumido de nuevo en aquel peculiar sueño. Estos acudieron otra vez y le encontraron en el mismo estado de sueño profundo que en la ocasión anterior. Sadler y su esposa estaban pronto por mudarse, y la pareja del piso de abajo, para seguir con aquella dinámica, quisieron mudarse cerca de su nueva vivienda. Y por varias semanas invitaba al sujeto, que no revelaron nunca su nombre, a la consulta del doctor. Para luego de estar dormido poder saber mejor con mejores métodos psicológicos cuál era la causa real de aquel fenómeno.
Cuando el primer contacto se dio, los Sadler tuvieron que acudir pronto a la nueva vivienda del paciente. Como ya era costumbre, se sentaron al lado de su cama observando y esperando a que se despertara. Lina notó que se humedecía los labios. Quizás quiere decir algo. Podríamos hacerle alguna pregunta, dijo. ¿Cómo se siente? Ante el gran asombro de todos, el hombre habló, pero aquella voz no era la suya, sino una voz peculiar que dijo ser un estudiante de otro planeta en visita de observación. Aquel ser al parecer hablaba a través de aquella persona. Los doctores creyeron que estaban simplemente presenciando un fenómeno llamado oralidad automática, en la que el subconsciente actúa sin que la persona se dé cuenta. El doctor Sadler y su equipo sometieron al medium a técnicas hipnóticas y de psicoanálisis con el fin de averiguar si los mensajes se originaban en la propia mente del receptor, del que ya se tenían evidencias de que no poseía una formación filosófica, científica o literaria que justificase la solidez y profundidad del contenido de los mensajes. Parece importado literalmente de otro planeta, ya que sus concepciones difieren de las de todos los movimientos filosóficos y esotéricos que en este mundo han sido. Sadler durante décadas creyó que este fenómeno era producto de otro caso más de los fenómenos de la mente que confundían como sucesos paranormales, pero que de paranormal no tenía nada. Sadler se dedicaba precisamente a desmentir todos estos fenómenos ya desde años anteriores. A pesar de su desconcierto, Sadler seguía creyendo que podría encontrar una explicación científica y razonable a este caso y empezó a consultar con otros científicos y doctores sobre aquel misterioso fenómeno. Como se ha mencionado, llamó entonces a Howard Thurston y a Sir Hubert Wilkins, expertos en fraudes y trucos de espiritismo, pero ni estos ni otros especialistas en la materia pudieron encontrar explicación alguna a aquel extraño comportamiento y, al igual que él, se mostraron intrigados y perplejos ante la inusitada información que aquel hombre proporcionaba en las sesiones nocturnas. Los Sadler, ya posteriormente, se habían trasladado ya a una casa nueva más espaciosa en el número 533 de Divesey Parkway. Había invitado a un grupo de 30 amigos el domingo a las 3 para tomar el té. Aquel grupo estaba destinado a convertirse en el foro, al que pronto se incorporarían personas de todas las esferas de la vida. Las reuniones, en un principio informales, se le hacían preguntas a Sadler sobre los temas del día. Después, sin embargo, cuando se comenzaron a leer los escritos, y a medida que en el foro se comenzaban a discutir distintos temas, Sadler continuaba con su afán por descubrir el origen de aquellas desconcertantes manifestaciones nocturnas del sujeto dormido. Él y su esposa habían comenzado a preparar preguntas diferentes sobre el universo, para formulárselas en cuanto se presentara la ocasión. El doctor, de forma privada, desarrolló una especie de cuestionario con 52 preguntas especialmente difíciles, las cuales memorizó. Se decía que Sadler se le conocía por su increíble memoria fotográfica, para ver si los visitantes podían adivinarlas. Ya que Sadler no creía en la telepatía, por lo tanto no habría forma de saberlas por terceros. Poco después, en una de las sesiones nocturnas con el sujeto, Sadler y Lina se toparon con un ser particularmente electrizante, que afirmaba ser de un remoto planeta. Este ser le suscitó un gran interés por sus comentarios. Cuando estaba a punto de irse, Sadler le desafió diciéndole: ¿cómo puedes probar que eres quien dices ser? Este le respondió: no puedo probarlo, pero tú no puedes probar lo contrario. El ser entonces dejó atónitos a ambos doctores diciendo: sin embargo, acabo de recibir permiso para contestarte a 46 de las 52 preguntas que tienes en la mente. Lina dijo sorprendida: ¿pero por qué, Will? Tú no tienes esas preguntas, ¿no es verdad? Sadler se vio obligado a admitir: sí las tengo, Lina, y su número exacto es 52. Aquel increíble ser, tal como había prometido, comenzó entonces a dar respuestas a aquellas 46 preguntas. Entonces hizo una advertencia: si supieran con quién están en contacto, no me harían preguntas tan triviales, sino preguntas cuyas respuestas fueran de un valor supremo para la raza humana. Parece que se dio alguna forma de comunicación verbal informal entre los reveladores y los miembros de la comisión de contacto, aunque siempre como grupo y en la presencia del sujeto dormido. Estas comunicaciones se realizaban de forma directa, inexplicablemente,
sin llegar a usarse las cuerdas vocales de la persona de contacto como mediadora. Tras esa afirmación, ocurrida probablemente con posterioridad a 1924, podemos tener una razonable certeza de que el grupo, que se llegaría a convertir en la Comisión de Contacto. Hubo mucha información y cientos de páginas escritas antes de que oficialmente se iniciara el proceso revelatorio en 1924. Aunque la información fue algo más general, conformó una base en cierta manera para los documentos de Urantia. Algunos de los hechos y verdades que se citan en el libro formaron parte del material inicial. El grupo de contacto tuvo que trabajar unido durante muchos años para aprender, experimentar, ensayar y crecer bajo la guía superhumana, antes de que se iniciara la parte central de este drama. Este periodo inicial fue caótico, intelectual y psicológicamente, para los participantes. El Dr. Sadler aceptó consultar en los primeros años a varias personas, especialmente a Howard Thurston, un renombrado prestidigitador quien dedicó considerable tiempo para desenmascarar a los médiums y psíquicos fraudulentos. Así pues, en diciembre de 1924, respondiendo a aquel reto de origen celestial, en la siguiente sesión con el sujeto dormido, los Sadler se prepararon para realizar un gran número de preguntas, esperando poder poner en evidencia a aquellas supuestas inteligencias superiores. Sadler estaba listo para el ataque, con 181 preguntas de bastante profundidad. La primera de estas preguntas fue: ¿existe verdaderamente Dios? Y si es así, ¿cómo es? Sin embargo, pasaron semanas hasta que ocurriera algo. Un día, a las 6 de la mañana, sonó el teléfono. Era la esposa del sujeto dormido. «Por favor, vengan rápido», dijo. «¿Qué sucede?», preguntó Sadler. «¿Ha entrado en estado de sueño?» «Está dormido, pero eso no es todo», contestó. «Por favor, vengan aquí pronto». La señora les condujo hasta un escritorio en el estudio. Cogió un voluminoso manuscrito y se lo entregó a Sadler. «¿De dónde ha salido esto?», preguntó el doctor. «No lo sé», dijo la consternada señora. «Mientras dormía, mi marido hizo unos extraños ruidos que me despertaron. Entonces, descubrí esto en su escritorio». «¿Se ha levantado de la cama?», preguntó Sadler. «No que yo sepa, y no sé cómo se hubiera podido levantar de la cama sin que yo me diera cuenta. Además, está todavía dormido. No sé cómo ha podido hacerlo». Los Sadler comenzaron a examinar las casi 500 páginas del texto escrito a mano con letra muy ajustada. El manuscrito parecía dar respuesta a las 181 preguntas que Sadler había recogido en el foro. Los Sadler, asombrados, fueron al dormitorio. El sujeto estaba en un sueño normal en ese momento y se despertó con facilidad. «¿Sabe lo que ha estado haciendo durante el sueño?», preguntó Sadler. «No he estado haciendo nada», contestó él. «Pues claro que sí». «¿No ha escrito esto?», le preguntó Sadler. «No, no he escrito nada». Sadler telefoneó a su despacho y le pidió a Christie que le trajera inmediatamente un aparato que se usaba para comprobar la fatiga muscular. Pensó que si aquella persona había escrito realmente el documento aquella noche, su brazo mostraría muestras de agotamiento. Pero cuando llegó Christie y se le realizó aquella prueba, pudo comprobar que no había muestra alguna de agotamiento muscular. Con permiso del matrimonio, los Sadler se llevaron el manuscrito para pasarlo a máquina. Además del hecho de cómo se habían contestado a las preguntas del foro y el prodigioso contenido del manuscrito, había otras cuestiones. Sadler calculaba que una persona escribiendo rápido hubiese tardado entre 7 y 8 horas en redactar aquel documento. Pero no se podía olvidar del contenido del material, que era de tal profundidad y brillantez intelectual que Sadler tenía dudas que alguien tuviese la capacidad para generarlo con tanta celeridad. Los doctores también contemplaron la posibilidad de que alguien hubiese preparado aquello durante varias semanas o meses y de que todo fuese un engaño. Como científicos que eran, su siguiente paso fue llevar el manuscrito a expertos en grafología para comprobar si lo había escrito aquel hombre. Si esto era así, no había más remedio que concluir o que era producto de escritura automática e inconsciente o se trataba de un texto escrito de forma deliberada,
a pesar de lo que parecía ser el testimonio franco de aquel hombre y de su esposa. Pero los grafólogos consultados afirmaron que la persona no había escrito aquel texto. Aunque el Dr. Sadler se refiere a los mensajes escritos de la persona de contacto en The Mind at Mischief, los grafólogos habían determinado que la letra del texto no era la del sujeto humano ni la de nadie cercano a él. El grupo de contacto especuló con la posibilidad de que hubiera sido escrito por unos seres llamados según el libro como seres intermedios secundarios. La letra era pulcra y a lápiz. Nadie vio que el sujeto dormido haya escrito aquellos textos tan extensos. El método para este fenómeno de la aparición de los textos se obtuvo con la colaboración de la chispa divina, ajustador de pensamiento, de la persona de contacto para la materialización de los escritos. Este ajustador es el Espíritu Sagrado de Dios que habita en todos los seres humanos según explica el libro, del cual en la Biblia podemos encontrarlo como el Espíritu Santo. Y que en ninguna parte del proceso de la materialización de los textos o conversación con grupo de contacto se dice que se usó la mente del sujeto, por eso siempre estuvo dormido para que no interviniera o fuera filtro que contaminase la información a revelar con las creencias ya introducidas en la mente de este sujeto. Fue este modelador del pensamiento, ajustador, y no la mente humana, la que interviniese en dicha materialización. Y con ayuda de los así llamados seres intermedios pudieron ir materializando los escritos, siendo este método único y sin precedentes. Diferencias de otros casos revelatorios, de inspiración o canalizaciones donde se usa de por medio la mente del sujeto que va a canalizar la información. También cabe resaltar que no solo intervino un solo ser, sino un grupo de seres distintos, y esto para evitar una autonomía a un solo punto de vista a la hora de recibir la información. Por lo tanto, no debe confundirse este origen del libro como un proceso de espiritismos, medium, canalización, o cualquier método de contacto tal como la nueva era pretende enseñar. El Dr. William S. Sadler era un gran experto en fenómenos paranormales. Con frecuencia había comentado que él y otros expertos se desconcertaron ante la manera en la que se habían materializado los escritos. El hecho de que si los escritos hubieran tenido la letra de la persona de contacto les hubiese llevado a concluir que se habían producido mediante escritura automática, pero él había afirmado de forma categórica, como ya se indicó anteriormente, que estos escritos no tenían la letra de los presentes y que no se había empleado ninguna forma conocida de escritura automática, ni de habla automática ni de métodos paranormales para producir parte alguna de los escritos. Muchos comienzan a creer en la revelación mucho antes de indagar sobre sus orígenes, así ha ocurrido con las generaciones posteriores hasta el día de hoy. Es un fenómeno normal ya que primero nos conseguimos con el libro y mucho después con la información de los orígenes de Urantia. Es posible que usted ya haya leído o escuchado sobre el libro y ha querido profundar sobre sus orígenes al ver este video. Esto no quiere decir que no haya lectores que sigan el proceso contrario, y es por ello que hay que darles toda la información necesaria para que saquen sus propias conclusiones. Pero también nuestro razonamiento ha de ser coherente con la propia filosofía de los escritos. En otras palabras, no se puede creer que el libro viene con un método de un medium o canalizaciones cuando el mismo libro advierte que estas prácticas no son muy seguras para recibir la voluntad de Dios y por tanto no las recomiendan en lo absoluto. Una vez que se pasaban a máquina, estos escritos desaparecían de forma misteriosa de la caja de seguridad, y que, aunque se trató de descubrir de qué manera esto se efectuaba, nunca logró saberlo. Sadler también había comentado que, al principio, había intentado de diversas formas causar confusión y posiblemente descubrir el engaño. Incluso una vez colocó varios billetes de $10 entre algunas páginas de un manuscrito antes de colocarlo en la caja de seguridad, pero los manuscritos desaparecían y los billetes no. Colocó entonces un manuscrito en una caja de depósitos de un banco en lugar de en su propia caja de seguridad, pero este desapareció igualmente. Además se le pidió que no siguiera con aquellas estratagemas. Luego hubo la formulación de preguntas y respuestas que continuó hasta 1929. En aquellos momentos Sadler todavía albergaba sus dudas respecto a aquello, pero sin dejar de reconocer que se encontraba igual que al principio. Durante 5 años, el proceso revelatorio había producido 57 escritos, y el texto final escrito a máquina 1700 páginas. Durante este
el sujeto dormido fue siempre la única persona de contacto. Todos los escritos se materializaban en forma manuscrita. Entonces se pasaban a máquina, se verificaban y el manuscrito original se colocaba en la caja de seguridad, desapareciendo misteriosamente de dicha caja, como se ha explicado. La comisión de contacto no tenía autoridad alguna para revisar otra cosa que no fuese la ortografía, las mayúsculas y la puntuación. En 1955, los escritos de Urantia se publicaron tal como se habían recibido, dentro de los límites que la capacidad humana impone. No hubo intervención humana ni autoría humana alguna ni en su fondo ni en su forma, tal lo asegura los dos textos que usamos como fuente para este video, El nacimiento de una revelación y la historia de los escritos de Urantia. Muchos de los estudiantes regulares del libro de Urantia saben que la identidad del sujeto humano intermediario nunca fue revelada. El libro de Urantia se refiere a él como un varón. Hay quienes piensan que conocen la identidad del sujeto y algunos opinan que se ha expresado sobre él con sentido de sobrada certeza. El hecho es que tanto los participantes superhumanos como los humanos aceptaron cubrir sus huellas adecuadamente. No puede haber certeza sobre la identidad del sujeto al que nos referimos, solo conjeturas. Aún, los primeros del Fórum entraron en escena 20 años después de cuando este asunto había comenzado, siendo suficiente tiempo para que la comisión de contacto estuviera de acuerdo y mantuviera fuera de conocimiento este hecho. Conocemos de esto, por lo que los reveladores les dijeron a ellos: no queremos dejar ídolos fetichistas, no queremos crear ni un San Pedro, un San Pablo, un Lutero, un Calvino o un Wesley asociado con el libro de Urantia dentro de los próximos 1000 años. No querían vincular la revelación a una persona humana por los problemas que ésta ocasiona y sus conductas humanas, como la adoración descontrolada a lo humano, dando connotaciones divinas que no tiene. O crear un libro perfecto y sin errores que luego se vuelva un fetiche, o libro sagrado por el cual fuese sido causa de guerras y muertes en el futuro. Es por tanto tener conciencia de que el libro fue una construcción progresiva y con los años mediante las dudas y preguntas formuladas en la comisión de contacto y en el foro. Fue una adaptación de conceptos y párrafos al entendimiento humano de esta época, que luego tienen que ser reflexionadas y contextualizadas en el futuro, para futuros lectores y practicantes de sus enseñanzas. No son palabras o enseñanzas últimas o verdades absolutas. El libro precisamente no enseña eso. El libro no pretende ser la última palabra de Dios, aunque deja en claro que es la expresión más elevada de la verdad sobre los asuntos espirituales se han discutido desde la desaparición física de Jesús de Nazaret. Eso puede causar impacto o controversia. Los documentos de Urantia. Los documentos, de los cuales este es uno, constituyen la presentación más reciente de la verdad a los mortales de Urantia. Estos documentos difieren de todas las revelaciones previas, porque no son trabajo de una sola personalidad universal, sino una combinación de presentaciones de muchos seres. Pero ninguna revelación es completa hasta la que se obtiene cuando se llegue al Padre Universal. Todas las demás ministraciones celestiales no son más que parciales, transitorias y adaptadas prácticamente a las condiciones locales en el tiempo y en el espacio. Aunque estas admisiones puedan tal vez restar la fuerza y autoridad inmediatas a todas las revelaciones, ha llegado el momento en Urantia en que es aconsejable hacer estas declaraciones francas, aun a riesgo de debilitar la influencia futura y autoridad de estas, las más recientes revelaciones de la verdad para las razas mortales de Urantia. Lo que sí está bien claro, según uno leer sobre los orígenes del libro y los testimonios de las personas que quedaron de aquellas primeras generaciones de lectores, es que este proceso no fue resultado de un fenómeno del subconsciente automático. El Dr. Sadler, al responder a un grupo de clérigos que preguntaban sobre el origen de los documentos de Urantia en 1958, declaró: la técnica empleada en el recibimiento del libro de Urantia en inglés no tiene antecedentes y está lejos de ser un fenómeno de conciencia marginal. Es apenas lógico que tal experiencia con los entes superhumanos se hiciera muy penetrante, compleja, multidimensional y evolutiva. Los miembros del Fórum, el cual comenzó en octubre de 1923, conocieron buena parte del proceso, pero no tanto como la comisión de contacto. La chispa divina del sujeto dormido, el ajustador, junto con los seres intermedios secundarios, constituían los últimos vínculos en este complejo proceso de materialización de la revelación y su inserción en la corriente evolutiva. En los mundos evolutivos,
las chispas divinas siempre se vinculan a su anfitrión humano bajo estas circunstancias revelatorias. Por tanto, el sujeto dormido resultó ser necesario, aunque de manera indirecta. El libro de Urantia es un escrito formal destinado a ser leído y estudiado por millones de seres humanos, no para aparecer de forma repentina o revolucionaria, sino para un plan de cientos de años mediante el compartir, el boca a boca y sobre todo en la puesta en práctica de sus enseñanzas para dar la validez o no de las mismas. Al no ser un libro que pretenda dar una verdad absoluta, en el futuro siempre habrá readaptaciones o replantear cómo expresar mejor algunas de sus enseñanzas ya que estuvo escrito según la mentalidad del siglo XX, pero esto no significa que la esencia de sus enseñanzas, la paternidad de Dios, hermandad entre los hombres y que un Dios nos habita vaya a cambiar con el paso de los siglos. El foro fue conformado por el Dr. Sadler, quien invitó a unos pocos amigos a su casa un sábado por la tarde para discutir algunos interesantes tópicos de actualidad en cuanto a la realidad de la religión, la filosofía, la psicología y la ciencia. El foro funcionó probablemente alrededor de un año con una incipiente información reveladora. Así, los miembros estuvieron algún tiempo en el umbral antes de ser informados del propósito real de las reuniones, la interacción con los superhumanos. Cuando la comisión dirigida por Melquisedec se les reveló a ellos en diciembre de 1924, entonces, fue cuando verdaderamente conocieron su participación en el proceso. Un domingo, los miembros del foro preguntaron al Dr. Sadler qué sabía sobre los médiums psíquicos quienes actuaban en uno de los teatros locales. El Dr. Sadler contestó que él había investigado mucho a tales psíquicos y había encontrado que utilizaban fraudes deshonestos, o que si eran sinceros, procedían como gentes que se engañaban por activar la mente subconsciente haciéndoles creer que ellos adquirían conocimiento del mundo espiritual. Entonces agregó, hay una excepción que considero fuera de estos. Ellos, por supuesto, desearon saber acerca de esta persona quien fue el contacto personal en la recepción de los documentos de Urantia. El Dr. Sadler proporcionó alguna información obtenida durante esos años. La interacción y el diálogo con los humanos fue la prueba más álgida que tuvieron los reveladores superhumanos. Solamente a través de una interacción personal es como ellos pueden conocernos. No pueden completamente anticiparse a nuestros pensamientos, acciones y reacciones. De esta forma los documentos de Urantia fueron fundamentándose en el entendimiento humano. Si usted ha leído gran parte de su documentación, ¿cuántas veces usted ha leído un párrafo y se ha formulado una pregunta cuya respuesta aparece en el párrafo siguiente o en el que le sigue? Allí es donde se ve la huella del origen del libro, en el proceso creado conjuntamente, por el cuestionamiento humano y por la respuesta superhumana. Este proceso inicial tomó aproximadamente 5 años y cubrió 57 documentos. Pero el proceso no paró allí. El libro fue avanzando en otra generación dentro del entendimiento humano entre 1929 y 1935. Después de estar leyendo los documentos, en el primer borrador de las partes I2, al Fórum le fue dicho algo así, con su capacidad de entendimiento aumentada por la lectura y el estudio del material ustedes pueden ahora hacer preguntas más inteligentes. Y estos reveladores mandaron a revisar el libro nuevamente. Así pues, entre 1929 a 1930, el grupo comenzó a releer aquel formidable texto. El Dr. Sadler escribió en un documento que cerca de 150 personas participaron en la creación de este proceso. En otra parte, él menciona 300 personas, mientras que cita la totalidad de miembros del Fórum, compuesto por 486 personas. El número original de miembros alcanzaba a 30. Entonces, como ahora, hubo una mezcla de personas que incluía a las comprometidas, a los indiferentes e incluso unas pocas con reacciones negativas a todo el asunto. Ellas provenían de diversas tendencias. Desde personas obreras hasta científicos o filósofos. El periodo habido entre el primer contacto y el comienzo de los escritos de Urantia fue de preparación y prueba, así como de exposición de los nuevos conceptos. También Sadler dice en relación a la comisión de contacto lo siguiente. Nunca nos dimos cuenta de lo que se habían expandido nuestras nociones religiosas hasta que comenzaron a llegar los escritos. A medida que la revelación avanzaba, más nos dábamos cuenta de cómo se nos había preparado, durante estos 20 años de contactos preliminares de formación,
para el gran cambio de nuestras creencias religiosas. Durante los 5 años que siguieron, los 57 escritos se incrementarían en 119. Estos estaban divididos en 3 partes. Primera, el universo central y los suprauniversos, con 31 escritos patrocinados por un colectivo de seres personales de Ubersa bajo los auspicios de los ancianos de Díaz de Orgontón. Ubersa es la capital de Orgontón. Segunda, el universo local, con 25 escritos patrocinados por un colectivo de seres personales de Nevadón bajo los auspicios de Gabriel de Ciudad de Salvación. Nevadón es nuestro universo local y Ciudad de Salvación su capital. Tercera, la historia de Urantia, con 63 escritos patrocinados por un colectivo de seres personales del universo bajo los auspicios de Gabriel de Ciudad de Salvación. En 1934 finalmente llegó una autorización al grupo de seres intermedios que planeaban los documentos de Urantia sobre la vida y enseñanzas de Jesús, en la cual no solamente eran exonerados, sino que se les asignaba la prioridad más alta para su proyecto. La tardanza de no haber llegado estos escritos era porque, en el plan inicial, no estaba previsto dar dicha revelación por la razón que los seres espirituales llamados seres intermedios no estaban todos de acuerdo y apelaron a autoridades mayores para tener el permiso para proporcionar dicha revelación dentro de las 3 partes ya revelados, ya que se veía que estaban violando algunas normas del universo. La vida y enseñanzas de Jesús no solo fue exonerado, sino que, mediante un mandato especial, se concedía prioridad a su proyecto. Las 3 partes anteriores, como ya se dijo, estaban realizándose según las preguntas y reacciones humanas del foro para adaptar la información de la manera más amena posible, pero en el caso de la revelación de la vida de Jesús, al ser hechos ya históricos y registrados, no tuvieron la necesidad de esperar de que el foro hicieran preguntas con respecto a la vida y enseñanzas del maestro y decidieron revelar todo el texto completo, sin responder a pregunta alguna del foro. En 1935 se recibieron los 67 escritos de Jesús. No solamente resultó aquello una sorpresa por el hecho de que el manuscrito no constituía ninguna respuesta a las preguntas del foro, sino porque la vida y enseñanzas de Jesús ampliaban el alcance y las consecuencias de la revelación. Clyde Bedell, una integrante del foro, dijo: las primeras páginas son un preámbulo a las últimas 800 páginas, las más importantes que se han imprimido sobre la tierra. La vida y enseñanzas de Jesús. Estas 800 páginas no están para apoyar las primeras, están en The Urantia Book, para proporcionar un inconmensurable telón de fondo cósmico, un escenario infinito y un apoyo para el creador de nuestro universo, vivir una vida con una misión en nuestro pequeño planeta. Algunos cristianos fundamentalistas señalarían la advertencia de Juan al final de su Apocalipsis, el último libro de la Biblia, diciendo que nadie puede añadir ni quitar una sola palabra de lo escrito. Pero también se pueden citar otras palabras de Juan al final del Evangelio de Jesús. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21, 25. La fundación de Urantia vino a heredar la dirección que tenía la Comisión de Contacto en 1950. En agosto de 1942, se dieron las instrucciones para que la fundación registrara el libro de Urantia y el nombre mismo de Urantia, como registro comercial. En 50, 75 o 100 años el nombre estará fielmente asegurado. Asegúrenlo por una generación, que de por sí se asegurará en lo sucesivo. Las características de una revelación. Por otro lado, los escritos de Urantia toman una gran cantidad de conceptos humanos y material escrito por humanos. Los escritos lo dicen con libertad y claridad en varios lugares. Sin embargo, esto a algunos lectores les perturba sobremanera porque creen y entienden que una revelación debe contener solo material nuevo. Pero esto no es sino una forma de sobresimplificar el proceso y el propósito de una revelación de los tiempos, que trataría de lograr una síntesis de conceptos y conocimiento existentes, recuperando aquellos que, de alguna manera, se hubiesen perdido y aportar conceptos e ideas nuevas solo cuando fueran absolutamente necesarios para su objetivo principal. El propósito de una revelación de los tiempos es expandir el contenido espiritual y las consecuencias universales de conceptos y conocimientos ya existentes, aunque en el caso de los escritos de Urantia los reveladores también aportaron una gran cantidad de nuevos conceptos e información sobre él.
Universo desconocidos anteriormente. La revelación cumple el propósito evolutivo de mostrar una visión perfeccionada de lo que nosotros solo pudimos deslumbrar en parte, tal como lo hizo la cuarta revelación, Jesús de Nazaret, en su misión como hombre judío entre los judíos. En el fórum los seres celestiales supervisores habían dicho muchas cosas respecto a la diseminación del libro de Urantia, entre las cuales están las siguientes declaraciones. Vemos el libro de Urantia cumpliendo un papel importante en el progreso evolutivo de la sociedad humana. No es el germen de un episodio de una revolución espectacular inmediata, más bien se puede ver como un despertar en el transcurso del tiempo, cambiando la sociedad humana. El libro pertenece a la era inmediata siguiente a la conclusión de las luchas ideológicas presentes. Entonces vendrá el día en que el hombre voluntariamente busque la verdad y la rectitud. Cuando el caos de las presentes confusiones haya pasado, será realmente la época indicada, cuando pueda formularse la cosmología de una nueva era de mejoramiento de las relaciones humanas. El libro está preparado para mejorar el orden de los asuntos de la Tierra. Pero la publicación del libro no se ha dejado para aquella posible época remota. La prematura publicación del libro ha sido prevista para que pueda estar en manos de líderes y maestros. Vosotros encontraréis muchos extraños, ismos y curiosos grupos los cuales podrían tomar para sí el libro de Urantia con el propósito de extender su influencia. Vuestra más difícil experiencia podrá ser cuando tales grupos proclamen estrepitosamente su creencia en las enseñanzas del libro, y quienes persistentemente pretendan apoderarse de él para su movimiento. Se requerirá de gran sabiduría en la protección contra las influencias distorsionantes y confusas de esos grupos diversos y de sus individuos, algunos bien intencionados, otros mal intencionados, que lucharán para llegar a ser parte de la constitución auténtica del movimiento de Urantia. Debéis aprender a controlar pacientemente vuestras almas. Vosotros estáis asociados a una revelación de la verdad, la cual es parte natural de la evolución de la religión en este mundo. El crecimiento acelerado es un suicidio. El libro fue dado para aquellos que están listos mucho antes de ese día, en que su misión cobije a todo el mundo. Miles de grupos de estudio deberán crearse, y el libro debe traducirse a muchas lenguas. El libro debe estar dispuesto para confortar e iluminar a las gentes de diferentes idiomas, cuando la batalla por la libertad del hombre finalmente sea ganada, y el mundo esté una vez más asegurado mediante la religión de Jesús y la libertad de la humanidad. Las personas que participaron en dicho proceso experimentaron dudas, perplejidades, confusión, temores, incertidumbres, tanto como personales y sociales. Aparte de esto, también fraternizaron, crecieron y tuvieron éxito en lanzar la quinta revelación. Algunos de los temas de esta historia pudieran ser mal interpretados si nosotros consideramos esos acontecimientos históricos como lejanos a la realidad actual y vistieran a los cada vez más distantes comisionados de contacto y miembros del Fórum en una aura dorada de grandeza, tal como se hace con los padres fundadores de América. Este comentario no demerita los logros de esas personas. Sin embargo, ellos fueron gente común y corriente que se hicieron grandes por sus compromisos. Los acontecimientos no son hechos aislados, más bien han ido configurándose en la realidad de la vida diaria. Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Hay de verdad personas elegidas que tengan algún tipo de relación especial con los escritos? ¿Existe alguna infalible autoridad humana sobre estos escritos? ¿Tiene este círculo interno de personas alguna guía celestial que los demás no tengamos? ¿Se comunican los seres celestiales con nosotros a través de estas privilegiadas personas? Se tenía una norma en el foro que resulta muy útil para recordar ahora. Nunca ha habido ni habrá autoridad humana sobre los escritos de Urantia. Claramente, los directores de la revelación de Urantia hicieron todo lo posible para evitar que se identificaran los contactos humanos, y no se elevasen, o tentasen ellos mismos de elevarse a sí mismos, a la condición de sacerdote, gurú, autoridad o líder. Otros se ocuparon rápidamente de infundir equilibrio a un foro. Se hicieron votos de silencio, que fueron en su mayoría cumplidos. El libro advierte clara y reiteradamente de los peligros del sacerdocio, o el de mirar a alguien que nos conecte con nuestras propias verdades personales. Sus autores señalaron, de forma inequívoca,
los peligros inherentes en el hecho de que una persona recibiera una revelación y luego ésta la entregara a otras personas, estableciéndose así una inimaginable dependencia. Los escritos nos advierten, sin lugar a dudas, que no califiquemos de contactos espirituales los sucesos psicológicos. También J.J. Johnson, tras haber sufrido la demanda de la Fundación Urantia, decía: no hay ser humano ni grupo de seres humanos ni organización, ni institución ni fundación ni entidad temporal de cualquier clase que tenga autoridad sobre la verdad revelada en los escritos de Urantia. La autoridad de Urantia Book proviene de los frutos de su aceptación en el corazón de aquellas personas que reconocen sus verdades basadas en la guía interior de la parte divina que habita en nosotros y en la del Espíritu de la verdad. Si es verdad que Dios tiene necesidad de nosotros y que Jesús vive todavía, entonces, si nuestra mirada se fija en unas colinas distantes mientras hablamos de este o aquel concepto de los escritos o de la distribución de libros o del punto de emisión para llevar las enseñanzas o de quién es el dueño del libro de Urantia o de lo que creemos, ¿no nos estamos alejando del centro de la cuestión? The Mind That Mischief. En la discusión sobre médiums fraudulentos o psíquicos, los lectores de este libro habrán encontrado las citas que fueron verdaderamente una excepción a las generales denuncias hechas aquí y que serán definidas en este apéndice. Ahora considero mi deber explicar lo que pienso sobre esas notas que fueron insertadas al pie de página. Con el interés de precisión científica en una mano y de estricta imparcialidad en otra, me veo en la necesidad de explicar que existe una o dos excepciones a la información general sobre todos los casos de fenómenos psíquicos que han sido objeto de mi consideración y que son resultado del tipo de autopsiquismo. Es verdad que prácticamente todos los fenómenos psíquicos han resultado ser fraudulentos, pero el fenómeno psíquico es también explicable por las leyes de la proyección psíquica, de la transferencia, de la realidad tergiversada, etc. En cuanto a la otra excepción a la que me refiero como un caso muy especial de fenómeno psíquico, el cual me encuentro incapaz de clasificar, y que me gustaría mucho poderlo narrar en su totalidad, no puedo hacerlo aquí debido al compromiso que me obliga a guardar secreto sagrado. En otras palabras, prometí no publicar este caso mientras viva el protagonista. Espero tener la oportunidad de poder modificar aquella promesa para referir este caso detalladamente debido a sus características interesantes. Inicié mi contacto con este asunto en el verano de 1911 y desde entonces lo he tenido bajo mi observación. Su desarrollo ha exigido más o menos unas 250 sesiones nocturnas, muchas de las cuales han sido atendidas por una labor de secretaria con el resultado de voluminosas anotaciones. A lo largo del estudio de este caso me he convencido de que no se trata de un trance ordinario. Mientras el sueño parece ser natural, es muy profundo, tanto que nunca hemos sido capaces de despertar al sujeto cuando se halla en ese estado, pero el cuerpo no se vuelve rígido y la acción del corazón nunca se modifica, aunque la respiración es algunas veces irregular. En semejante estado este hombre es totalmente inconsciente, completamente abstraído, incapaz de tomar posición y de decir algo posteriormente. Nunca sabe que ha sido usado como un centro de información para que vengan y vayan personalidades extraplanetarias. En efecto, él es más o menos indiferente a todo el proceso. Y muestra de manera sorprendente falta de interés en los asuntos que ocurren en esas ocasiones. Bajo ningún aspecto se observa que esos altos visitantes estén asociados con el espiritismo. Nunca durante el periodo de 10 y 8 años de observación ha habido comunicación con alguna fuente que declare ser el espíritu de un ser humano desencarnado. En las comunicaciones que ya habían sido escritas como en las que hemos tenido oportunidad de oír habladas, se observa que son hechas por una extensa orden de pretendidos seres, quienes declaran venir de otros planetas a visitar este mundo, que permanecen aquí como estudiantes visitantes para observar y estudiar, y que transitan de uno a otro universo o de uno a otro planeta. Últimamente esas comunicaciones surgen de supuestos seres espirituales quienes a propósito han sido asignados a este planeta para trabajar en varios aspectos. 10 y 8 años de estudio e investigación cuidadosa han fallado en revelar el origen psíquico de esos mensajes. Me encuentro ahora tal como me encontraba cuando comencé. El psicoanálisis, la hipnosis y la comparación intensiva fallan cuando se trata de probar que los mensajes hablados o escritos de este individuo se originen en su propia mente.
el abundante material conseguido a través de este sujeto es casi contrario a sus hábitos de pensar, al camino de enseñanza por el cual ha andado ya toda su filosofía. En efecto, en todo lo que tenemos recopilado no encontramos nada que esté conforme a su manera de pensar. El contenido filosófico acumulado es completamente nuevo para él. Somos incapaces de encontrar cómo puede esta persona dar expresión humana a estos contenidos. Por el momento no estoy en condiciones de referir todo lo que comprende este caso. Solamente puedo decir que a lo largo de todos estos años de observación encuentro que la información impartida a través de este cauce demuestra ser consistente en sí misma. Mientras que hay considerable diferencia en la calidad de la comunicación, parece ser entendible que hay diferencias de estados de desarrollo y orden de las personalidades que hacen las comunicaciones. Su filosofía es consistente. Es esencialmente cristiana y es, en todo, completamente armónica con los hechos conocidos científicamente y las verdades de esta edad. En efecto, este caso es inusual y extraordinario, lo cual se ve inmediatamente por sí mismo. Tanto como lo permite mi experiencia, ha resistido todos mis esfuerzos por clasificarlo como de procedencia autopsíquica. Nuestras investigaciones han sido continuas y, como es un caso privado, espero tener permiso en un futuro cercano para hacer una descripción más completa del fenómeno que ocurre en este caso tan interesante. Los hombres y las mujeres modernos y de inteligencia rehúyen la religión de Jesús temiendo lo que ésta les hará a ellos y con ellos. Y todos estos temores tienen un buen fundamento. Es cierto que la religión de Jesús domina y transforma a sus creyentes, y les exige que dediquen su vida a conocer la voluntad del Padre que está en el cielo, y que consagren sus energías de vida al servicio desinteresado de la hermandad de los hombres. Pero los hombres y las mujeres egoístas sencillamente no desean pagar este precio, ni siquiera si a cambio obtienen el tesoro espiritual más grande que jamás se le haya ofrecido al hombre mortal. Solamente cuando el hombre se haya desilusionado lo suficiente de las penosas decepciones que acompañan la búsqueda insensata y engañosa del egoísmo, y haya descubierto después la esterilidad de la religión formalizada, estará dispuesto a volverse de todo corazón hacia el Evangelio del Reino, hacia la religión de Jesús de Nazaret.